Continuamos llevando a ustedes, a nombre del cuerpo pastoral de la Iglesia Central Dios es Amor de la ciudad de Ciguatepeque, estos mensajes que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan a fortalecer la confianza que como cristianos tenemos, en primer lugar, en la obra salvífica de Cristo Jesús y en segundo lugar, en el plan perfecto y maravilloso de Dios. Hemos tenido a lo largo ya de 2 meses el propósito de llevar el mensaje de la palabra, ya sea de una manera escrita, ya sea de una manera oral o por estos medios en los cuales podemos interactuar. Hoy, precisamente, cuando estaba pidiendo dirección para encontrar lo que el Señor quería que compartiera con ustedes, pensaba precisamente en los propósitos de Dios, los cuales siempre son más altos que lo que nosotros logramos entender o pensar. Siempre hay ese por qué en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Juan, cuando él nos señala el párrafo que habla del Cordero de Dios, en la mirada tan particular de Juan, y dice la escritura de la siguiente manera. Estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versos 29 al 34. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, queremos darte gracias, reconociendo que tú eres el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo escudriña. Aún nuestros pensamientos más escondidos para ti están a flor de piel. Hoy queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nos orienta, que nos guía. Queremos darte gracias también, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos alcanza todos los días. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hubo un precursor del Cordero. Hubo alguien hablando de que venía la salvación al mundo. Y ese hombre fue visto por algunos realmente no de muy buena manera. Fue visto como alguien que había perdido sus facultades mentales. Y la verdad es que era un hombre muy atípico, porque la Biblia dice que se alimentaba de miel y vestía como un ermitaño. Pero tenía una labor tan especial y era la de anunciar que ya venía la salvación al mundo. Dice la Escritura, en lo que acabamos de leer, que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y yo puedo pensar la emoción que embargó
cuando tuvo la oportunidad de ver venir al Hijo de Dios. Y lo anuncia con unas palabras que resaltan el propósito por el cual Él vino. He aquí el Cordero de Dios. Y esa figura de Cordero no podía tener más connotación porque eran los animales expiatorios preferidos para presentarlos en sacrificio. Solo que este era un sacrificio que se estaba repitiendo cada vez que alguien necesitaba que sus pecados fueran borrados. Alguien que necesitaba ponerse a cuentas con Dios. Dios había dejado precisamente ese procedimiento de realizar un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Y Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe qué hace? Que quita el pecado del mundo. No es que se lo va a quitar solo a unos. Dice que quita el pecado del mundo y lo especifica de una manera general y enfática. Este es aquel, dice, de quien yo dije: después de mí viene un varón. A este es que yo me refería, a ese que viene ahí, el cual es antes de mí. Y ahí lo que está diciendo Juan el Bautista es la preexistencia de Cristo. De lo que él está hablando es, así como lo señala al principio precisamente en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso él habla de la preexistencia de Cristo y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Mire usted lo que él hacía. Este es un momento realmente impresionante, porque él bautizaba cuando los sacrificios eran los que pagaban el pecado. No había necesidad de bautizarse en el sistema anterior. Pero él viene anunciando que va a venir un Salvador del mundo y que es necesario que sean bautizados para que sus pecados sean perdonados. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan el Bautista tiene privilegios grandes. A él se le reveló entonces que venía el Cordero, a él se le reveló de que el Espíritu Santo lo iba a señalar, y él tiene también el privilegio de bautizarle. ¡Qué privilegio tan grande! Ahora, ¿por qué traigo a colación lo que Juan el Bautista hace? En primer lugar, porque él está anunciando la venida del Cordero. ¿Y sabe qué ocurrió? El Cordero vino. La Escritura también en las partes proféticas anunciaba al Cristo. Isaías habla del Cristo sufriente y señala la forma en que él va a morir. Da la impresión que él estaba viendo, pero detalle con detalle, lo que ocurría. Y esto fue, recuerde usted, 700, 680 años antes de Cristo. Todo tiene un anunciamiento. Todo tiene entonces un vislumbre. Tenemos años de estar anunciando que Cristo va a volver. Y mucha gente no lo está creyendo. Mucha gente no le está esperando. Hoy entonces es un buen momento para darnos cuenta que Cristo volverá. Si usted es cristiano, gloria a Dios. Porque ese es el propósito, la vida del cristiano. Esa es la fe depositada. En primer lugar, de que al morir, Él iba a resucitar, y resucitó. De que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre derramada, y la derramó.
Y la Biblia dice que Él volverá. Y hay una serie de eventos escatológicos marcados precisamente en un orden cronológico que la Biblia enseña que van a ocurrir y sabe que van a ocurrir. Ahora, ¿está usted listo? ¿Ha hecho usted realmente una profesión por Cristo? Porque hacer una profesión verdadera no es el simple hecho de decir, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia. No, hermano, yo le tengo noticias. Puede asistir a la iglesia y no ser cristiano. Incluso puede decir que es cristiano y no serlo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Porque debemos de decir que somos y actuar como que somos. Como lo que somos. Actuar como cristianos. Y entonces hay una serie de frutos que deben de darse en nuestra vida. Una serie de evidencias de que hemos sido transformados, cambiados, que nuestra mente ahora funciona diferente porque tenemos la mente de Cristo. Hoy es un buen día para reflexionar sobre ello. Y si algo no está caminando bien en nuestras vidas, es para hacer precisamente esos cambios. Para tomar una verdadera decisión por Cristo, un compromiso a vivir de una manera diferente. Ahora tenemos entonces la libertad de no pecar. Tenemos la libertad de perdonar. Tenemos la libertad de amar. Tenemos la libertad de pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Ánimo, hermanos. Estamos viviendo un momento sumamente complejo donde se presentan necesidades y afloran aún otras más. Pero que eso no nos distraiga de nuestra situación primordial: amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mi querida iglesia.